Sean bienvenidos a la 46 edición del Foro de Karate Virtual, un espacio de formación internacional dedicado a promover la unicidad de las artes marciales. Hoy tenemos el placer de contar con la presencia del maestro Jin Sing. Jorge, ¿puestos? Han välkomnar till foredraget og siger, at vi har i dag mesteren Jim Sing til stede for at holde en præsentation. Thank you, sir. Jin Sing nació en 1974 y comenzó a practicar karate en 1985, al estilo estadounidense Shuri Ryu, del maestro Robert Trias. Så læser han op den præsentation, som du holder sendt til mig, den læser han op, så den behøver jeg ikke oversætte. Jin ha entrenado varios tipos diferentes de artes marciales durante periodos cortos y largos, como boxeo, judo, aikido y wing chun. Sí, ya se la di esa introducción. Lee todo, Pepe. Viajó a Okinawa por primera vez en 1994 y entrenó karate y kobudo durante un mes y medio con Nagamine Soshin Sensei y otros instructores, y nuevamente en 1996 y 2002. El maestro Jin conoció a Hanshi Patrick McCarthy en 1995 y se convirtió oficialmente en su alumno en 2002, y desde entonces ha sido su representante aquí en Dinamarca. Durante los últimos 25 años, Jin ha viajado por todo el mundo para capacitar y realizar seminarios. Jin Sensei, es un honor contar con usted en el día de hoy en Karate Virtual. Le agradecemos su presencia hoy aquí y lo escuchamos con toda nuestra atención. Så afslutter han med at sige, at Jim Sensei, det er en ære at have dig som foredragsholder, og vi glæder os til at være med i dine erfaringer. Så er det dig nu. Thank you, everyone, and thank you for the invitation. It is great and fantastic that during these difficult times that we can meet in this way and also get new friends. So even though it's difficult times around the world, I'm so happy that this is possible. So again, thank you very much for the invitation. Jim Sensei dice que agradece la invitación y le parece que es increíble que en estos tiempos difíciles que igual podamos encontrarnos de esta forma y crear nuevas amistades. Así que nuevamente agradece mucho la oportunidad de estar aquí. And I would say that I was thinking about telling a bit about my story, how I got involved in karate and my journey in martial arts. And also very important, if anyone have any questions during my speech or anything they want to know about me, feel free to ask any questions. So, and if I don't know the answer, it's a great opportunity for me to go back and study more. Dice que la idea es hablar sobre, bueno, un poquito de su historia y cómo él entró en este arte y a dónde ha llegado, pero que también le gustaría que le hagan preguntas, y si ya alguna pregunta él no tiene respuesta, bueno, es una buena oportunidad para retroceder y aprender más. Good. So, a little history about myself. I am 46 years young, not old. And I started practicing when I was around 10, 11 years old. My interest as a child or my inspiration was probably the same as a lot of other young kids at the time. Chinese Kung Fu movies, Bruce Lee movies. But for me, what actually inspired me, or something I was very intrigued to learn, was the way that the people were able to move. So the beautiful movements was something that I said to myself, this is what I wanted to learn. So as a kid, it wasn't about fighting. Dice que, bueno, que él tiene 46 años de edad, 46 años jóvenes,
que empezó a entrenar a los 10, 11 años, y que lo que lo inspiró a empezar a entrenar fue, bueno, como le pasa a muchos, el Kung Fu, las películas, Bruce Lee, todo eso, pero no era la parte combativa de pelear, sino que lo que él le llamaba la atención y lo motivó a dar ese primer paso para empezar a entrenar, era los movimientos, la calidad de movimiento, la belleza de movimiento de los que estaban en estas películas. So what I did was, as a kid, I went to different schools of martial arts. I went to a Taekwondo school. I went to a judo school. I went to a karate school. And in the end, I saw a small pamphlet, a small commercial at my local library for the local karate club. And that was where I started. And the style they practiced is called Shuri-ryu. It's an American style made by the late Robert Trias. Dice que entonces empezó a visitar diferentes escuelas, diferentes dojos, estuvo en el taekwondo, también en el judo y karate. Dice, finalmente encontró en la biblioteca de su barrio, encontró un panfleto del dojo local del barrio, que era un dojo de Shuri-ryu, que es un estilo norteamericano, fundado por Robert Trias Sensei. And of course, at the time, I had no idea about different styles, or ryuha, if you want. But I still remember the impact the first training had on me. And I remember still to this day, my drive home on my bike with the impression I got from the training. I was already practicing the stances on my bike. So I was pedaling the bike, and then I was looking at my feet trying to do the stances. So it had a huge impact on me at that time. And this impact, fortunately, has been with me ever since. Él, por supuesto, no tenía ni idea sobre estilos en su momento, pero todavía recuerda el impacto que recibió el primer día, con el primer día de entrenamiento, y recuerda el viaje a casa en bicicleta, cómo él en su cabeza intentaba practicar las diferentes posiciones, las diferentes dachi, mientras iba en bicicleta, y ese impacto lo acompaña hasta el día de hoy. And after a few years of training, when I was still a teenager, I started to get very interested in the history of karate. And but at that time in the 80s, there wasn't much material available, especially here in Denmark. I think at the time there was maybe one book in Danish about karate, or maybe two. And apart from that, it was almost impossible to find any books. But fortunately, my first sensei had been to Okinawa in 1984. And he had been training a little bit at the Nagamine dojo and several other dojos. So, of course, when I told him I was very interested in the original karate, he showed me what he remembered and gave me a few books about the topic. Dice que después de unos años de entrenamiento empezó a interesarse por la historia del arte, pero que no había material en danés, material histórico, que había 1 o 2 libros en danés sobre karate, pero que casi nada sobre historia, y era imposible encontrar material. Pero por suerte, su primer sensei, él había estado en Okinawa, había visitado Okinawa en 1984, y había entrenado en el dojo de Nagamine Sensei y otros, y le pudo contar lo que recordaba de su entrenamiento en Okinawa, y le dio algunos libros. When I was in my teens, I, of course, was very interested in fighting.
which I think most teenagers are. But one problem I had at my little dojo was that I could never, I was always beaten up by the bigger opponents and also not bigger opponents. So the reason for me to look at Okinawan karate was I've heard about these old masters and their amazing skills. And I thought I got to learn this in order not to get beaten up all the time. Dice que como todos los jóvenes les interesaba el combate, la pelea. Siendo el más chico en el dojo, siempre le ganaban. Y los no tan, y aunque no fueran más chicos que él, igual le ganaban. Entonces dice que por eso su interés en la historia del karate, porque él sabía que estos antiguos maestros podían defenderse sin importar el tamaño o la destreza del oponente. So the first thing I did was I wanted to be better at fighting. So in my teens, like I said earlier, and also in the introduction of me, I started to practice a bit of boxing, a bit of judo, and my sister was, she's a few years older than me, had been training Wing Chun Kung Fu for several years. So I practiced with her and I practiced a few times at her training facility. Dice entonces que se puso a entrenar para intentar mejorar su combate, sus capacidades combativas, entrenaba judo y boxeo. Que su hermana era una practicante, la hermana es unos años mayor que él y era una practicante de Wing Chun, así que también entrenaba Wing Chun con ella y en el dojo de Wing Chun de la hermana, ¿no? And I started to get a bit more involved in tournament style fighting. I was at several tournaments. I would not say I was good at it, but I enjoyed it at the time, but I could still feel for me that something was missing. Dice que también se entró en la etapa deportiva del karate. Dice que no es algo a lo que él quiera decir que él era bueno, pero lo disfrutó, es una etapa que disfrutó, pero siempre sintió que algo le estaba faltando. So I remember I read a book by an American author. I think his name is Frank Hartgrove, if I'm not wrong, who is a Shorinkan stylist. And in this book, I read about some of the old masters and some of the masters who was living at the time. Dice que entonces leyó un libro de Frank Hartgrove, que era provenía del Shorin-ryu, Shorinkan, y que en ese libro escribía sobre los antiguos maestros y también sobre maestros en vida. And when I read about Nagamine Shoshin, one thing that really struck with me was that he had been practicing with some of the most famous teachers like Motobu, Kyan, Arakaki, and so on. So my interest was, okay, this must be the original karate, and this person, Nagamine Sensei, had been training with some of the most well-known masters. So that was my inspiration to go to Okinawa. I wanted to meet Nagamine Shoshin also because of his name and because of his lineage. Dice entonces, en este libro leyó sobre distintos maestros, entre otras cosas leyó sobre Nagamine Shoshin Sensei, y ahí se dio cuenta que Nagamine Sensei estudió con los grandes maestros históricos del karate, ¿no? Con Motobu, Kyan, Arakaki, etc. Entonces eso fue lo que lo motivó a viajar a Okinawa, porque él le dio la impresión de que entonces Nagamine tenía una conexión directa con el karate original y fue lo que lo inspiró a viajar a entrenar con Nagamine, no solamente por su capacidad de karate, sino también por su linaje. So I decided to write
a letter to the late Nagamine Shoshin about my interest in Okinawan karate and that I wanted to go to Okinawa and practice. My sensei here in Okinawa had a contact in Okinawa, a Danish guy living there, who at the time was the only one from Denmark living in Okinawa. And he helped me a bit to locate the dojo and for me to find a place to stay if I wanted to come. Dice que entonces él le escribió una carta a Nagamine Sensei contándole sobre su interés y su deseo sobre aprender sobre el karate de Nagamine Sensei. Al mismo tiempo, el sensei de él en Dinamarca tenía un contacto de un danés que vivía en Okinawa, el único danés que residía en Okinawa, y que lo ayudó a localizar el dojo, a encontrar dónde poder vivir, etc. Even though I never got a response on my letter, I bought an air ticket and I said, okay, I'm going there for almost 2 months and let's see what happens. So I went to Okinawa and actually it was my first long distance flight and I was around 18, 19 years old and everything was new to me. Of course, the weather, it's very hot and everything was just new. Si bien no recibió respuesta a la carta que le escribió a Nagamine Sensei, igual se fue, se preparó un viaje de 2 meses en Okinawa, se fue a ver qué pasa. Era el primer viaje de larga distancia en avión que hacía y tenía más o menos 18, 19 años en el momento del viaje. Y todo era nuevo para él, todo, desde la comida, el transporte, el clima, etc. My first meeting with Nagamine Sensei was through the Danish guy living there. He knew nothing about martial arts or karate. He was a teacher teaching English, I think. And he took me to the dojo one afternoon and introduced me to Nagamine Sensei and worked as an interpreter for maybe 2 hours. We were sitting there because Nagamine Sensei was very interested and he had my letter and I saw that the letter was translated and he wanted to know everything about me and the thing I've practiced and my life and family and so on. Dice que, bueno, que el primer encuentro con Nagamine Sensei fue a través del danés que vivía en Okinawa, que no entrenaba karate, que era un profesor de inglés que vivía ahí. Este profesor de inglés lo acompañó al dojo y estuvo traduciendo durante unas 2 horas. Dice que Nagamine Sensei estaba muy interesado, que él tenía su carta que había sido traducida, la carta que Jim Sensei le había escrito, y tenía su carta y estaba muy interesado en saber todo sobre él, no solamente sobre su karate, pero sobre su país, sobre su historia, sus intereses, etc. So my first training at the dojo, I was, of course, late to the first training. And I was just standing outside. I couldn't find the dojo to begin with. But everyone was sitting and doing sasen, meditation. And when they finished, Nagamine Sensei just told me to get in and change. And I changed to my gi. And afterwards, Sensei took me in front of everyone. And then he made an introduction of me from the interview earlier from the day. And the interview was like maybe 10, 15 minutes. And I was thinking, I don't even know that much about me. So he made a great deal of telling people who I was and where I was from and my intention, and that I was to be treated very good because I was a guest there. Dice que él llegó tarde al primer entrenamiento, no podía encontrar el dojo y estaba esperando en la calle. Al final, en la camina lo fue a buscar, lo hizo entrar.
dice que cuando llegó estaba todo el mundo haciendo Zazen y que eh, cuando terminó, Nagamine Sensei lo hizo entrar al frente del dojo y lo hizo una introducción sobre él en base a las preguntas que le había hecho anteriormente y que hizo una presentación tan minuciosa que decía cosas que ni Jim Sensei mismo sabía sobre sí. Y terminó diciendo que Jim Sensei debía ser tratado de muy buena forma, pues, porque él había viajado muy lejos del interés que había demostrado en aprender karate. And everyone was nice, but the training was tough. I still remember the first 2 days we did kote kitai or kote aite, the conditioning. And I tried to write a few letters home and couldn't hold the pencil in any hands. Dice que todos eran extremadamente buenos con él, pero el entrenamiento era duro. Dice que todavía recuerda las sesiones de Kote Kitae, que después en su apartamento intentando escribir cartas a Dinamarca que no podía agarrar el lápiz con la mano, ¿no? Con los brazos destrozados por el Kote Kitae. And this was one thing that really fascinated me because I was 18, 19 years old and I had been practicing a lot and I was in very good shape at the time. And most of the people in the dojo, they were in the 40s, in the 50s, in the 60s, and several of them were in better shape than me. Dice que esto es algo que lo fascinó porque tenía 18 o 19 años y venía en muy buena forma física y que la gente del dojo la mayoría de los miembros del dojo tenían 40, 50, 60 años y estaban en mejor forma que él. Nagamine Sensei was very strict when he was teaching, but always kind. You were always sure when you did something wrong, and you were always sure when you did something right. Nagamine Sensei era muy estricto, pero también muy amable. Y uno siempre sabía cuando había hecho algo mal y también estaba seguro cuando había hecho algo correctamente. So I had the pleasure of practicing with Sensei in the morning alone because no one came to the morning training when I was there. And this was, of course, very rewarding. Of course, it was tough and difficult to start with half an hour or an hour of Zazen because I was not used to doing that. Dice, tuvo la suerte y el privilegio de entrenar por la mañana con Nagamine Sensei, porque nadie venía a los entrenamientos de la mañana, así que él estaba solo con Sensei. Pero por supuesto, era muy duro porque tenía que empezar haciendo 60, 90 minutos de Zazen, algo a lo cual él no estaba acostumbrado. And during my stay, I think my focus started to shift a bit from learning to fight. And then I was very interested in everything around this amazing culture. And Nagamine Sensei, even though he didn't speak much English, he really did all he could to get the message across. So I understood the culture and this amazing art. Dice que durante esta estadía su enfoque cambió, dejó de enfocarse en la pelea y empezó a interesarse por toda la cultura que hay alrededor de este arte. Y que si bien Nagamine Sensei no hablaba muy bien inglés, se esmeró extremadamente en hacerlo comprender toda la profundidad del karate. So maybe a year after my first day in Okinawa, I read an article in a magazine. The article was called Tall Trees. And it was written by Hanshi Patrick McCarthy. And at the same time, I heard that he was coming to Denmark. So a year after this, I wanted to
to meet McCarthy Sensei because he had written an article about Shorin-ryu. Dice, más o menos un año después de haber ido a Okinawa, leyó un artículo en una revista que se llamaba Árboles Altos. Era un artículo escrito por Hanshi Patrick McCarthy y lo entusiasmamos mucho porque él sabía que Patrick McCarthy Sensei iba a visitar en ese futuro inmediato Dinamarca por primera vez. And I often tell about the way I met McCarthy Sensei. I didn't know him, he didn't know me. And when he came into the dojo, he just walked past me and said, "Hi, Jim, how are you doing?" Dice que él siempre cuenta la historia de la primera vez que se encontraron porque Patrick McCarthy, por supuesto, no lo conocía a Jim Sensei y Jim Sensei no lo conocía a Patrick McCarthy Sensei. Pero cuando la primera vez que se vieron, McCarthy Sensei entró en el dojo y cuando lo pasó le dijo, "Hola Jim, ¿cómo estás?" And I was thinking, how does he know my name? And he kept on talking to me about, so did you go to Okinawa? Did you practice with Nagamine Sensei? And are you looking forward to the practice gym? And so on, until he asked, how do I know your name? And I said to him, I have no idea. I have been thinking about this for 5-10 minutes. And he said, look at your belt. It's written in Japanese. Dice que, bueno, y él pensaba, ¿cómo sabe mi nombre? Dice que McCarthy Sensei le preguntaba, ¿no? Bueno, ¿cómo fue tu estadía en Japón y cómo fue tu entrenamiento? Le preguntaba sobre los detalles sobre su estadía en Okinawa y él no podía entender cómo él sabía. Le dice, y en su momento Patrick McCarthy Sensei le dice, ¿cómo sé yo tu nombre? Y Jim Sensei dice, no sé, hace 10 minutos que no puedo pensar en otra cosa de cómo tú sabes mi nombre. Le dice, mira tu cinturón, está en japonés. So, and of course I was amazed by my training in Okinawa, but the training with McCarthy Sensei really blew my mind. There was so much information and there was so much information that it was difficult to filter out. And I think that some of you who have met McCarthy Sensei, you probably know this feeling. Dice que si bien el entrenamiento en Okinawa lo entusiasmó, le pareció fantástico, dice que el entrenamiento con Hanshi McCarthy simplemente le hizo explotar la cabeza. Dice, había tanta información que era imposible de filtrar, dice, y que él cree que es una sensación que comparte con muchos de los que han estudiado, han entrenado con Hanshi McCarthy Sensei. And the meeting and the training while he was there was very inspiring. And I still remember I kept several of the training drills many years afterwards. Even though I stayed in Matsubayashi or Shorin-ryu for several years, I was still practicing some of the drills that I learned from him. Y si bien él siguió practicando Shorin-ryu, igual mantuvo la práctica de los ejercicios que aprendió durante el entrenamiento con Hanshi McCarthy, paralelamente, ¿no? And later on, I went to Okinawa again in 96 and also in 2002. And, oh, no, that's okay. Ok, dice que después, bueno, volvió a Okinawa en el 96 y el 2002. And in 2002, I officially became an official student of Hanshi Patrick McCarthy. But it was never, people asked me, why did you quit Shorin-ryu? And my answer is, I never quit anything. I was just trying to expand my understanding of the art. It wasn't that I didn't like what I was training. I was just searching for more. Y en el 2002 se transformó en alumno oficial de Patrick McCarthy Sensei. Y dice, la gente normalmente me pregunta, ¿por qué dejaste el Shorin-ryu?
A lo que él contesta, dice, yo no dejé el Shorin Ryu, lo único que estaba buscando expandir mi horizonte, mi conocimiento, pero no dejé nada. And I can see that this kind of thinking was not very common, at least in the 90s. You stayed in one style and you were almost not allowed to practice with people outside your styles. At least that's what I heard, and that what I heard from other practitioners here in Denmark and other places. And this is definitely something that has changed over the years. Y este tipo de forma de pensar no era común en los 90, por lo menos desde su perspectiva, y lo común era que te quedabas en tu estilo y que no tenías permitido entrenar con gente de otros estilos. Pero dice, pero por suerte esto ha cambiado y hoy es más normal entrenar con otros estilos. So one thing that really fascinated me with Koryu Chinadi was, of course, the application principles of the Bunkai Oyowasa. Una cosa que me fascinó con el Koryu Uchinade fue la aplicación de los principios dentro de la técnica, ¿no? It was the scientific approach to fighting and self-defense was something I had never experienced before. And that combined with the tradition and the culture was something completely new to me, and something I just right away said, this is something I want to practice. La visión científica de lo que era el combate y la defensa personal, más la tradición y la cultura, fueron algo que se lo hicieron irresistible. Era algo que él quería enfocar, ¿no? Que él quería perseguir. More important, I think that even though my focus on my own practice has changed over the years from wanting to be a better fighter, culture, the history is something I focus on, or maybe the weapons. The main thing is that it was fun, and it is fun. And it's still my most important requirement in training. It has to be fun. Dice, lo más importante de todo es que si bien su enfoque ha cambiado durante los años, que de la pelea a la cultura, a todo este sistema en general, dice, lo más importante de todos era que era divertido. Y hasta el día de hoy, para él, el requisito principal de su entrenamiento es que sea divertido. Yes, so and here we are today, many years after, and I've been, like I said, with Hanji McCarthy officially since 2002, and like Gabriel Sensei said, yeah, you're one of his senior students. Yes, I'm aware of that, but I guess this is normal. When you are getting more and more advanced, you feel more and more as a beginner. Dice que, bueno, hoy han pasado muchos años y es alumno de Hanji McCarthy Sensei desde 2002, o sea que es considerado dentro del Koryu Uchinade como un alumno avanzado, pero dice, él cree que quizás pasa esto con los años y la experiencia, que él se siente cada vez más como un principiante. My main focus with my practice the last maybe 20 years has been kata applications, and with the Hapwi theory as you could say the most important element. Dice, el enfoque principal de su práctica ha sido siempre la aplicación de kata y dentro del marco de los actos hábitos de violencia, ¿no? de Koryu Uchinade. Yes, so
Is there any questions so far? Is there any subject you want me to explore more, talk more about? Feel free to ask. ¿Tienen alguna pregunta o algo que quieran saber más? Acá de preguntan, Francisco Centeno Sensei pregunta si tiene... jag talar spansk till dig, Jim. Ja, det är helt okej. Francisco pregunta si tienes... I'm back again. Francisco spørger om du har dojo en egen dojo i Danmark. Yes, I have a small dojo in the center of Copenhagen, and I'm in the same place where I've been since 1996. Está muteado, Bueno, entonces, adelante, Jorge, por favor, maestro Gerardo Pimentel, luego Amílcar Coronel desde Italia. ¿Me dejas terminar? No logré terminar de decir lo que decía Sensei. Porque había una pregunta más que era si enseñaba a niños y cómo adaptó el KU a la práctica de niños. Sensei Jim, samme person han spørger om du underviser børn, og hvordan du har tilpasset koreoutinadet til at undervise børn. No, I'm not teaching children because I don't think I'm qualified to it. If you ask me, it's much easier to teach adults. And I have the greatest respect to people teaching children. So unfortunately, I cannot give you a good way of how transition KU to children, unfortunately. Dice que no, él no le enseña a los niños y no lo hace porque no se siente cualificado para hacerlo. Y así que él tiene una gran admiración por aquellos que lo hacen, pero lamentablemente no puede responder a la pregunta de cómo hacer la transición del KU para los niños. Now it's time for Gerardo Pimentel from Argentina, afterwards Amílcar Coronel from Italy, and then Eric from Brazil. Sí, mi pregunta más que nada radica en la base del comentario del inicial, que es su experiencia con la escuela con Robert Trias. Si la tomó dentro de Dinamarca o la tomó después, tuvo oportunidad de conocerlo a Robert Trias, dado que hay mucha fantasía girando sobre su persona. Si él podría comentar algo, tiene su experiencia. Han siger, at han vil gerne høre lidt mere om din erfaring med Shuri Ryu, og om du havde mulighed for at træne med Robert Trias, eller om det var kun i Danmark, du gjorde det. Og han siger, det cirkulerer rigtig meget fantasi omkring hans person, så han vil høre lidt mere om det, hvis du har nogen information. No, unfortunately, I never met Robert Trias, and I know there's many stories about his life and his life in martial arts. I'm not the right one to comment on that. My introduction was through my sensei, and his style was at the time was quite big in Denmark, but I only trained with Danish instructors. I think I met one American instructor once, but I don't know much about him, unfortunately. Dice que él no es la persona correcta porque nunca conoció a Robert Trias Sensei, que él entrenó nada más que con instructores daneses y que conoció nada más que a un norteamericano, pero que nunca entrenó con nadie de Estados Unidos. Así que él no es la persona correcta para dar información sobre el caso. Bien, ahora por favor, a continuación vamos a escuchar la pregunta de
Amílcar Coronel desde Italia y luego Eric Rodríguez. Bueno, yo me llamo Amílcar, vivo en Abruzzo, Italia, y bueno, soy un practicante de karate. Y te quería preguntar, en la primera década de los años 70, la primera mitad, perdón, de los años 70, el karate y toda la arte marcial tuvieron un empujón impresionante con las películas de Bruce Lee, sobre todo Enter the Dragon, ¿no? Hoy, en el 21, Pancho, sí. si pudiéramos ir haciendo pausas, por favor. Perdón. ¿Querés traducir? Perdóname. Gracias, gracias. No, men det her er Amilcar. Han bor i Italien, og han taler om, at i første halvdelen af 70'erne, så havde Bruce Lee sin boom med alle sine filmer. Voy. Sí. Hoy, 50 años después, tenemos un segundo gran empujón con el advenimiento de las Olimpiadas, ¿no? Que el karate por primera vez está a prueba en Tokio, y seguramente será un grosso impulso para el karate. Adelante, Jorge. Så siger han, at 50 år senere, så har vi karate i de olympiske lege, og med karatens tilstedeværelse i Tokyo, så tror han, at det vil være endnu en boom for karate-medlemskab. Desde tu experiencia, ¿cómo pensás que va a afectar digamos, la actualidad del karate, sea el tradicional o el karate deportivo? Esa sería mi pregunta. Så siger han, ud fra din erfaring, hvad tror du, at effekten af det her vil være? Hvad vil det ske? Vil det være omkring det traditionelle karate eller sportskarate? Hvad tror du vil være udviklingen ud fra, at vi har haft UL karate i de olympiske lege? Yes, I don't think this is an easy answer or an easy question that's easy to answer. First of all, we have to realize that karate can be many different things. It can be self-defense. It can be something you practice for physical fitness. It can be a way of socializing, and it can also be a sport. Dice que esta no es una pregunta que se pueda responder fácilmente, ¿no? Pero en primer lugar, dice, el karate puede ser muchas cosas. Puede ser algo que se entrene por estar en buena condición física, para entablar relaciones sociales, o como un sistema de defensa personal, o como un deporte. And one thing that is, I find a little, what could you say, a paradox maybe in karate is that we want to learn new things and we want to improve what we already have. But the conflict is that we also want to keep the traditional. And this can be a conflict within our mind, but also from the physical aspect. Una cosa es que él ve es que en el karate tenemos una paradoja. Por una parte, por un lado queremos aprender cosas nuevas y mejorar lo que tenemos, y por otro lado queremos mantener la tradición. Y esto es algo que también tiene efectos a nivel, no solo a nivel metodológico, a nivel de pensamiento, pero sino también a nivel físico, técnico. I often say that there isn't anything that's constant or eternal in life, except change.
And change is often something that people have the hardest time accepting. Él dice que no hay nada es constante o eterno en la vida, salvo el cambio. Y el cambio es lo más difícil de aceptar. And when we look at, I think it's amazing that karate is so much in the media at the moment. Of course, it will have some positive sides, and of course, for other groups who are not involved in sports karate, it will probably also have some negative sides. A él le parece que es increíble que se hable tanto del karate en los medios y que por supuesto que va a tener algún efecto positivo para aquellos grupos que estén involucrados en el karate deportivo y que quizás también tengan algunos efectos negativos para aquellos grupos que no estén involucrados en el karate deportivo. And I understand that if you're a martial artist or karateka who focus on the traditional aspect, it is very difficult, or at least also for me, I'm not that interested in sport, but it's difficult to see the sports side evolving in a direction that is, you could say, perhaps different than how a person who practices traditional karate would look at karate. Dice que a él le pasa también y que si tu enfoque es el marcial, entonces vas a ver con dificultad el desarrollo que ha tenido el karate deportivo. O sea que alguien que esté con una mentalidad tradicional le va a ver con dificultad lo que está pasando dentro del karate deportivo. From my understanding is that in Okinawa today, it is difficult to recruit new members, kids and also teenagers. And you see a lot of elderly people practicing, but it's difficult to get the young people. And maybe the sport aspect can help with this. But of course, I understand the concern for people who practice in a traditional way. Si bien él tiene entendido, dice que en Okinawa es difícil reclutar nuevos miembros para los dojos. Hay mucha gente de edad que entrena, pero muy pocos jóvenes. Y que quizás la etapa deportiva sea una forma de reclutar nueva gente, pero él ve que es difícil para la gente que ve karate como un arte marcial. So I'm not an expert in knowing what's going to happen with karate, but I guess that if you just look at the last 100 years of history with karate, the change has been enormous. Going from how you practiced in the 20s to the 40s with the rise of sports, and within the last 20-30 years with a very much focus on bunkai or uyawasa applications. This is also a fairly new thing. So we see change in all the aspects of our martial art. Dice, dicen que él no es ningún experto en este ámbito, pero que si miramos los últimos 100 años del karate, los cambios han sido enormes, desde el tipo de entrenamiento que se hacía en los años 20 o en los 40, hasta hoy, por ejemplo, en los últimos 20 años, donde ha habido un enfoque muy grande sobre bunkai jutsu y la forma de aplicar las técnicas del kata. So I think it's a very important question, and it's also it perhaps help us understand all the ambiguity or the paradoxes that are in karate still, also in the sports part of karate and in the traditional part of karate, because we find
the constant, maybe it's wrong to say conflict, but maybe opposing thoughts. Dice, es una pregunta muy importante y que nos ayuda a comprender las paradojas, las ambigüedades que hay en el karate, tanto en su parte tradicional o combativa y en la parte deportiva, porque tienen pensamientos o filosofías, si no bien conflictivas, pero opuestas. So for me, it comes down to what is your own goal with your practice. And the goal is always the most important thing. If I want to be good at self-defense, I practice self-defense. If I want to be good at kata, I practice kata, and so on. But for many years, we have thought that just by practicing, you will automatically be good at fighting. But it hasn't been, not all dojos and styles have been teaching fighting or teaching self-defense. But to begin with, the goal is, your own goal is the most important thing in training. Dice que para él lo más importante, lo que más cuenta es lo que tú quieres con tu karate. Es que si quieres defensa personal o si quieres kata, si persigues, si tu objetivo es saber kata, estudias kata, si tu objetivo es saber defensa personal, te enfocas en eso. Y esto no ha sido siempre el caso. Durante muchos años creíamos que solo practicando íbamos a ser buenos, por ejemplo, para aprender a pelear. Y no ha sido el caso. I hope that in some way answers the question. Espero que haya sido una respuesta aceptable. Muy aceptable. Muchas Gracias, gracias. maestro. Thank you very much. It's an honor getting your answers. Now it's time for Eric Sensei from Brazil. Afterwards, Pepe Sensei from Spain. And then Francisco Sensei from Mexico. Please, Eric, go ahead. Thank you. Hello, everyone. Hola a todos. Hello, Jin-san. Thank you very much for the opportunity of listening from you again. And I have more or less two questions, actually. First of all, I imagine that in the beginning of the 90s, when you went to Okinawa first time, it was not so easy to have information what was going on, because nowadays we have internet and we didn't at that time. So when you went there to meet Nagamine Soshin for the first time, what did you expect before meeting him? And when you finally did you find what you expect? And even better, how did you feel the first time you saw him in front of you, when he talked to you first time? That's the first question. Henrik Sensei hace la pregunta de cuando, al principio de los 90, cuando Jim Sensei fue a Okinawa, no había mucha información, no había internet. Dice, y entonces le pregunta qué esperaba encontrar cuando llegara a Okinawa, o cuando estuviera frente a Nagamine Sensei, y qué fue lo que sintió en su momento al estar parado frente a una leyenda como Nagamine Sensei. Thank you. And Thank you. the next. Yeah. No, okay, no, I may ask later if you want. Okay, you want me to answer the first question? Yeah. Okay, you can answer now and then. Yes. Okay. Yes. In the beginning of the 90s, there wasn't any internet, and I didn't have very much information. I didn't have a video or anything. So my first sensei, he taught me a few of the katas the way he remembered, but that was maybe one or two. Now, the only thing I had was Nagamine Soshin Sensei's book. So what I did, I learned, you could say, learned all the kata from the book before I went there. I tried to compare the Pinan with the Shotokan Heian and the other katas as well. Try to compare them with versions found in styles practiced in Denmark.
Muy cool. Dice, bueno, es verdad, en esos tiempos no había internet y él no tenía información. Dice, entonces su primer sensei, el que había visitado Okinawa, le enseñó un par de katas como él se los acordaba. Y también él tenía el libro de Nagamine Sensei. Y aprendió todos los katas del libro de Nagamine Sensei y los comparaba con los Pinan de Nagamine Sensei, con los Heian de Shotokan, y etc. And your question about meeting Nagamine Sensei, of course, it was amazing to meet this master you have read about and only seen pictures of. One thing that really surprised me was, of course, the cultural difference. I remember I was asked after the first training how much beer I could drink and why I didn't smoke cigarettes. And my understanding, I had an idea that a master was probably one who lived on the mountain and only eating healthy, and that was how I thought the masters lived. And I then learned, dice que, bueno, fue increíble estar frente a un maestro sobre el cual él solo había leído, lo había visto en las revistas nada más. Lo que sí lo chocó fue la cultura, porque dice, lo primero que le preguntaron, que el sensei le preguntó fue cuánta cerveza podía tomar y por qué no fumaba cigarrillos. Y dice, bueno, él fue choqueante con lo que él esperaba ver, porque en su cabeza un maestro vivía como, o sea, una vida muy, muy sana, muy, muy enfocada. And you had one more question, Hedrick, or did this answer your first question? Sure, of course. Amazing. And the second one is relating your Matsubayashi Ryu with Koryuchi Nadi. After you have trained under Nagamine Shoshin and now training under Patrick McCarthy and teaching Koryuchi Nadi, what aspects of Nagamine Sensei's training you uses nowadays in your teachings of Koryuchi Nadi, if there is any distinctions? Sensei pregunta, en su viaje del Matsubayashi Ryu, el Koryuchi Nadi, dice, ¿qué aspectos mantiene, si mantiene alguno, del Matsubayashi de Nagamine Sensei en su práctica y en sus enseñanzas del Koryuchi Nadi de hoy? Yes, good question. It's important to know, first of all, that Keiyu Koryuchi Nadi is not a style in the same way as Shorin-ryu or Shotokan, Goju-ryu, and so on. It is more like a training method and a collection of principles. And I often say it's a study of karate as a whole. So we're interested in everything. Es importante saber que el Koryuchi Nadi no es un estilo como el Matsubayashi o el Goju-ryu, sino que es un método de entrenamiento y de práctica y estudio del karate. Jim Sensei dice que el Koryuchi Nadi es una forma de aprender, holística de aprender el karate. So with my background, my Koryuchi Nadi, you will see the influence from my background. And that is why when you meet different senseis in Koryuchi Nadi, you will see that we will do the same things, but we will do them differently. And this is fine. So, yeah. Dice que la historia de su historia personal, de su karate personal, influye en el Koryuchi Nadi que él practica. Entonces, cuando uno ve diferentes sensei de Koryuchi Nadi, ve que los sensei hacen lo mismo, pero con sabores diferentes, dependiendo de su historia personal en el karate. One thing that I took with me from Matsubayashi, of course it was many things, but one thing that's always struck with me is learning to be relaxed.
you could say that some Japanese karate can seem more staccato than Okinawan karate. And this is something that I brought with me, the idea of being really relaxed and standing naturally. Dice que se trajo muchas cosas de Nagamine Sensei, pero que una cosa que siempre tiene presente es la relajación corporal, y de pararse naturalmente, de no tener un estacato como a veces puede parecer en el karate japonés. Did this answer your question, or was there, you need more? Sure. And for me, that's the beauty of Koryu Uchinadi that I have seen since I met Koryu for the first time. It's the openness for learning new things without being stuck in a box. That's amazing. Thank you. A Sensei Henrik dice que lo que es una de las cosas que le parece la belleza del Koryu Uchinadi es justamente el poder aprender cosas nuevas sin estar encerrado en una caja, ¿no? Perfecto. Bueno, Pepe Parra, por favor. Navarro. José Navarro. Sí, yo, mi pregunta al principio iba un poco enfocada a lo que dice Eric, ¿no? Sí, Eric. Pero bueno, voy a cambiar un poquito porque ya ha contestado lo que yo más o menos quería saber. Mi pregunta es, después de trabajar con el maestro Nagamine y ver la metodología okinawense, ¿cuál es la diferencia que vio o qué le atrajo del Koryu Uchinadi para que al final prácticamente se enfocara más en esos conceptos que hacía el maestro Nagamine? Si veía defectos en la tradición o en la transmisión en relación al karate okinawense, y por eso le atrajo el Koryu. José Navarro, Sensei, han siger, at okay, du arbejdede i mange år inden for Shorin-ryu sammen med Nagamine Sensei, og hvad var det gjorde, at du søgte videre? Var det mangler eller ting, som du ikke fik besvaret i konceptuelt eller i metodologisk i forhold til, som du finder i Koryu Uchinadi, som du ikke fandt i Nagamine Senseis karate? Yes, good question. You could say that in Matsubayashi, and especially in Nagamine Sensei's dojo, Nagamine Sensei didn't do any fighting. So they only did Yakusoku Kumite, but there was no free sparring in Nagamine Sensei's dojo. And I know even his son, the late Nagamine Takayoshi, he was at some point, I have heard, thrown out of his father's dojo because he was practicing fighting. So this was one aspect I really missed, and application principles. It wasn't something I saw very much, and I don't think that many practiced it. Dice, muy buena pregunta. Dice, lo principal para él era que en el dojo de Nagamine Sensei no hacían combate, no tenían Yakusoku Kumite, etcétera, pero no tenían combate libre. Y de hecho, él sabe que Nagamine en su momento echó a su propio hijo del dojo por practicar combate. Y más que eso, todavía es que no había principios de aplicación al combate. So, and I would say that the idea of a style or a ryoha for me can be a bit what is the word, constricting maybe, or it keeps you inside the box, and I just wanted to learn more. I have an interest in fighting arts almost no matter what kind it is, and with McCarthy Sensei, he could provide me with all of this.
La idea de un estilo es estrecha para él, y porque el estilo te encierra ¿no? En cambio, él quería saber más, él buscaba más, le interesaba cualquier arte de combate, y Hanshi McCarthy podía satisfacer esa necesidad que él tenía. So I always say, it's not that I find any styles better or worse than others. It's just I was seeking something else, and I wanted to add something to what I already knew. And with meeting with McCarthy Sensei, I figured out how much there is and how little I knew at the time, and still to this day, how much there is to learn. Yes, I hope that answers the question. Dice que él siempre dice que no hay estilos mejores o peores, pero él personalmente quería sumar conocimiento, y con el Koryu Uchinade de Hanshi McCarthy aprendió cuánto hay por aprender y cuánto poco él sabía de todo lo que le faltaba, ¿no? Y bueno, espera que eso responda a tu pregunta. Perfecto. Sí, perfecto, thank you. Bueno, aclaro, se llama Pepe José Navarro Parra de España. No, me llamo José Navarro. Pepe es como decir Paco cuando uno se llama Francisco. Tal cual. Bueno, ahora lo tenemos a Francisco Paco Centeno, que pidió la palabra. Adelante, Francisco. Tengo dudas sobre... bueno, primero, otra vez, hola a todos. Y me gustaría saber sobre qué piensan sobre el futuro del Koryu Uchinadi. ¿Qué le hace falta al Koryu Uchinadi? Porque uno de principio parece que es un sistema completo e imposible de aprender en toda su amplitud. Pero ¿en qué podríamos ayudar a que todavía sea más amplio o quizá mejor el Koryu Uchinadi? Han siger, at han hilste de andre først, og så. Men hans endelige spørgsmål er, hvad ser du som fremtiden for Koryu Uchinadi? Den virker som at være en meget kompleks og komplet system, men kan man gøre noget for at forbedre systemet, og for at gøre det mere tilgængeligt? Yes, good question. A great thing with Koryu Uchinadi is that Hanshi McCarthy already made these drills and these principles that works probably for the end of the time, because they are basic human principles. With that said, Sensei also encouraged us, his students, to explore and, if we can, better what we already know. So I would not be surprised to if Koryu Uchinadi looks or is practiced a bit different in 5 years, 10 years, 20 years, because that is the whole idea. We still have the traditional, but we try to better it if we can. Bueno, una gran cosa del Koryu Uchinadi son los principios y ejercicios que básicamente son eternos que creó Sensei, porque están basados, son principios básicos humanos. Entonces, atienden necesidades básicas. Sensei dice y apoya a los alumnos a que los alumnos sigan estudiando y aprendiendo y descubriendo, ¿no? Y Sensei Jim dice que no le sorprendería si en 10, 20, 30 años la expresión externa del Koryu Uchinadi sea diferente, porque ellos aceptan los cambios y los buscan, ¿no? I often say that
when we are talking about the old masters, like 100 years or 150 years ago, I say a bit to provoke that I could probably beat all of them in a fight. And by that, I mean that I hope so, because our art should evolve. We should be better than those before us. It doesn't mean they were bad. They were exceptional at their time. But look at sports or other kind of physical fitness. Boxing looked completely different 100, 200 years ago. So why shouldn't we also evolve in what we are doing? Okay, det er ikke sikkert, at jeg husker det heller, så du hjælper mig. Okay. Ja. Dice, Jim Sensei siempre dice que cuando hablábamos sobre los maestros antiguos, de forma un poco provocativa, digo, yo les podría ganar a todos ellos en una pelea. Dice, por lo menos eso espero. Dice, y es para apuntar a la idea de que, no porque los maestros fueran malos, sino para apuntar a la idea de que debemos mejorar, debemos progresar a partir de lo que ellos nos dejaron. Si vemos el boxeo de los últimos 100 años, el boxeo que se practica hoy es mucho más avanzado, muy diferente de lo que era el boxeo hace 100 años. Jag huskar det hela, Jim. Tack. Yeah, I think. I hope this answers your question, Francisco. Sí, muchas gracias, de verdad fue esclarecedor y me deja pensando bastante en cómo podríamos hacer mejor al Koruchinadi, algo que para alguien que no lleva mucho tiempo dentro de él parece imposible. Han siger tak, og du gør ham stof til eftertanke, fordi han er ny i Koruchinadi, og det virker umuligt for ham at tænke på, at det kunne gøres bedre, men det satte noget stof til eftertanke. Thank you, Francisco. Bien, perfecto. Muchas gracias. Thank you very much, all of you. Francisco, queremos aclarar que es de México y ha estado en una de estas charlas conduciéndola. Ya para pasar al cierre, Amílcar Coronel desde Italia va a dar la definición de esta charla. Por favor, Amílcar, ¿podrías activar el micrófono? Sí, aquí estoy de nuevo. Bueno, es una lástima que hoy en Argentina, por lo que veo, hay grandes problemas de conexión. ¿Quién me traduce? Yo, Sensei. No, så Amílcar Coronel Sensei, han kommer at lave en afslutning. Han siger, at det er synd, at det virker som Argentina har meget svært med internetforbindelserne i dag. Yeah. Det er mange, som plejer at være derfra, som ikke kan ikke komme igennem i det. That's fine. No problem. I understand. Sorry. Bien. Me toca decir las últimas palabras de este encuentro. Desde ya, en nombre de todos, quiero agradecerte. Tenés una manera muy clara de expresar los conceptos, muy fácil de entender. Por favor, Jorge. Han siger, at han vil, det er hans lod at sige det afsluttende ord. Han vil takke så meget, fordi du kom og holdt det her foredrag. Du har en meget klar måde at videregive koncepterne. Thank you very much, Sensei. And again, thank you for joining. I appreciate it. Somos nosotros que te agradecemos. Tu charla, no sé cómo ubicarla, ¿no? Si hablar de lo tradicional o de lo moderno, no de lo deportivo, sino de lo moderno. A mí me parece muy interesante tu percorso, ¿no? Tu camino hasta hoy. Jorge.
Han siger, nej, det er os, det takker. Dit foredrag berørte mange dele. Også det her paradoks mellem det traditionelle og det moderne. Ikke det sportslige, men det moderne, siger han. Yeah. Thank you again. Nosotros hace más de un año, cuando empezó la pandemia, empezamos con este fórum y tratamos de recoger todas las testimonianzas que se puedan. La tuya fue no un granito de arena, sino un buen, ¿cómo se dice? Un buen pedazo un trozo grande de apoyo al grupo. Sensei siger, at for et år siden startede I det her forum, Karate Virtual, og formålet har været at samle vidnesbyrd omkring karate, og de prøver at samle så mange som muligt. Og din har ikke været et gram, et korn af sandkorn, men et kæmpe stort stykke strand, du har kommet med. Thank you very much, sir. And I would say I really enjoy this format. Like I said earlier, we are bringing together people across the globe, and this is something that I wished was available 5 or 10 years ago. The beauty about this practice, I always say, is that we are all having friends around the world. And we figure out that we are probably more alike than we are different. And this is also a thing that's, I feel, important in the world today. So thank you again for creating this. Sensei dice que él disfruta enormemente de este formato, porque junta gente de todo el planeta, ¿no? Y que ojalá existiera hace 10 años atrás, ¿no? Y lo bonito de este tipo de procesos es que nos damos cuenta de que en realidad tenemos muchas más cosas que nos unen que las que nos diferencian. Verdaderamente es así. Sí, perdón. Disculpen. Jim Sensei, Gabriel sender besked om at Argentina er gået ned, og det er derfor, det er så mange, der har forstået herfra. Ja, jeg forstår. Le acabo de decir a Sensei que, bueno, que se cayó Argentina y que por eso desapareció todo, la gran parte de los participantes de Argentina. Bueno, comparto gran parte de tu pensamiento. Creo que si nos damos la oportunidad, toda la gente, en todo el mundo somos muy parecidos, y es verdad, somos más parecidos que distintos. Te agradezco de corazón y quisiera que todos habiliten el micrófono para hacerte un aplauso después que Jorge haga la traducción. Han siger, at det er rigtigt, at vi er meget mere lige, vi ligner hinanden meget mere, end vi har meget end os, end det der adskiller os. Og han vil, at alle skal åbne sine mikrofoner, så vi kan give dig en hånd, når jeg har oversat færdigt. Thank you very much, Jim Sensei. It's an honor having you. We're so sorry we had technical problems. Thank you so much. No problem. And thank you everyone for joining. It was a pleasure, and I understand that bad internet can be difficult. So no problem at all. And I want to thank you for the invitation, and a big thank you to Garibaldi Sensei for translating. It was a pleasure. It was a pleasure. Dice que le comprende, que no hay ningún problema, le encanta este formato, él es el agradecido. Sensei, det er mig, det takker. Det var super interessant. Jeg er nødt til at tale med dig, hvordan vi kan træne sammen. Du skal komme og undervise min dojo. Det skal vi finde ud af, ja. Tak.
Le acabo de decir al sensei que tiene que venir a dar clases a mi dojo. Thank you, everyone.